recibir esa dosis de refuerzo. ¿Se escucha bien? Bien, nuestra población objetivo provincial hoy por hoy es de 1.030.000 correntinos, de los cuales el 93% ya ha recibido al menos una dosis, es decir, ha iniciado su esquema de vacunación. De ese 93%, el 78% ya ha completado el esquema de vacunación, es decir, ha recibido 2 dosis de vacuna. Con respecto a la población mayor a 18 años, en general, tenemos una cobertura del 97% de mayores de 18 que han iniciado su esquema y un 84% ya ha completado esquema. Es decir, tenemos una muy buena cobertura a nivel provincial en mayores de 18 años. Si lo miramos específico, por cada década, en aquellas personas de 50 a 59 años, que es una población estimada de 99.802 personas, el 97% ya ha iniciado esquema, de los cuales el 87% ha completado, es decir, ha recibido su segunda dosis. Si miramos la población de 60 a 69 años, tenemos un 91% que ha iniciado esquema y un 81% de ellos ya ha completado esquemas. Y de personas con 70 años en adelante, la verdad es que tenemos un muy buen porcentaje de cobertura con un 97% de personas que han iniciado su esquema y de ellos el 89% ya ha completado el esquema. Cuando vemos dosis de refuerzo, como bien mencionaba, actualmente la dosis de refuerzo se realiza a todo mayor de 18 años que tenga un intervalo de 4 meses como mínimo desde la segunda dosis de vacuna aplicada. Esa es la población objetivo que nosotros hoy por hoy tenemos que cubrir. Es una población aproximada de 327.239 correntinos y ya estamos en un 55% de cobertura, es decir, de personas que ya han recibido esa dosis de refuerzo. Es muy importante priorizar los inicios de todo esquema, por eso se invita a toda la población que todavía no ha iniciado un esquema de vacunación a que lo hagan, a que se acerquen a los vacunatorios y aquellos que han iniciado, que por favor lo completen. Y por supuesto, a todos aquellos que vayan cumpliendo este intervalo de 4 meses, los invitamos a que se acerquen a los vacunatorios para que reciban esta dosis de refuerzo. Muchas gracias. A continuación escucharemos las palabras de uno de los coordinadores del Comité de Crisis. Habla el doctor Fabián Plano. Bueno, buenos días a todos. Me saco el barbijo para que me escuchen mejor. La idea de mi intervención en estos minutos es poder explicar a la ciudadanía cómo se está comportando la variante Omicron en este punto de la pandemia para Corrientes. Tenemos una mirada constante del mundo, de la Argentina y de Corrientes en particular. Tenemos que tener en cuenta que hay algunas cuestiones que se han divulgado y que se han incorporado a la ciudadanía y no creemos correcto al decir, por ejemplo, que el Omicron es una variante leve a la que no hay que temer y que las personas enferman levemente. Es en parte realidad, pero en gran parte no es así porque causa muchas internaciones, es muy contagiosa, genera una alta carga de trabajo a nivel salud, a nivel económico causa ausentismos enormes y a nivel social también un gran problema en los pacientes que están con síntomas leves a moderados, pero aislados en sus casas, que no pueden desarrollar sus actividades. Es decir, Omicron tiene otros mecanismos por los cuales genera mortalidad, genera internación, genera costos y genera el contagio masivo. No estamos observando simplemente cómo lo hace, estamos diciendo todos los días cómo debemos cuidarnos.
¿Tiene algunas características biológicas diferentes? Sí. Tiene un periodo de incubación donde no tenemos síntomas más cortitos, desde el contacto contagioso hasta el primer síntoma, pueden pasar solo 48 horas. En ese sentido, tenemos muy poco tiempo para darnos cuenta que tuvimos el contacto. A partir del primer síntoma llega el nadir, el pico de mayores síntomas, donde nos tiene en la cama con dolores musculares, dolor de cabeza, retroocular, congestión nasal, dolor en la espalda baja, dolores que nos hacen acordar al dengue, que conocemos muy bien en Corrientes, la famosa fiebre rompehuesos. Se sienten muy mal los pacientes, síntomas gastrointestinales, pero no llega la mayoría a la internación. Y eso ocurre en 2, 3, 4 días, que hay que superarlos. Algunos lo superan muy bien con medicación sintomática y en casa, sin necesidad siquiera de una consulta presencial, simplemente con una consulta virtual con su médico de confianza o con el sistema público. Ahora bien, ¿quiénes se internan y quiénes la pasan mal con el Omicron? Aquellas personas que son mayores de edad o menores de edad, pero que tienen enfermedades preexistentes. Y ahí es donde vemos una similitud con las otras variantes que nos ha tocado enfrentar. Siempre se aprovechan de los más y de los enfermos. Y es ahí donde nosotros debemos enfocarnos como sociedad. Los más jóvenes, cuidar a los más grandes. Los más saludables, cuidar a los menos saludables. Y promover la vacunación, que es una gran herramienta y que ha demostrado en todo el mundo bajar las internaciones y bajar la mortalidad. Una vez que pasan esos días, la persona se siente mejor, puede seguir contagiando y dependiendo de si tiene o no el esquema de vacunación completo, como hemos divulgado en estos días a través de los flyers, etcétera, puede liberarse finalmente como recuperado sin la posibilidad de contagiar a otros, pero con la posibilidad de volver a contagiarse, por más vacuna que le demos, por más Omicron o COVID que haya tenido. Por eso es que le exigimos varios días más, 3 a 5 días más de mucho cuidado y después volver a cuidarse mucho. ¿Qué significa? Lavarse las manos frecuentemente, usar el alcohol y sobre todo el distanciamiento. Sé que es un tema hoy en día de debate y conflictivo, el tema del distanciamiento y las aglomeraciones, pero mantengamos el distanciamiento y el uso de barbijo, siguen siendo la base junto con la vacunación y el conocimiento de esta forma de comportarse del virus. Ahora bien, me pidió el señor ministro, como corresponde, que haga hincapié en cuándo esa persona tiene que darse cuenta que pasó de una situación banal, leve, a algo que... Háganlo a través de la consulta. Todos tienen nuestros teléfonos, todos conocen los canales, tenemos los call a disposición. Es así pues que el Omicron acortó los tiempos. No es leve, es muy contagioso. No es tan letal como otras variantes, pero causa muchas muertes en el número absoluto, pero en el número relativo menos en cuanto a la gran contagiosidad. Pero esa gran contagiosidad lleva a un tremendo trabajo en salud y un tremendo impacto social y económico. Entonces tengan en cuenta el distanciamiento y estas medidas básicas. No los quiero abrumar con tanta fisiopatología y cuestiones biológicas, pero el mensaje es ese: contagia mucho el Omicron y no es leve. ¿De acuerdo?
Gracias. Gracias, Angelina, gracias, Marina, muchas gracias, Fabián. La verdad que el mensaje del doctor Plano fue clarísimo y es sobre lo que yo voy a hacer un poquitito de hincapié para que a la población les quede claro que esto es diferente. Estamos ante una nueva ola que tiene características distintas, como decía muy bien Fabián, que si bien no tiene tanta mortalidad, esa mortalidad se equipara con las variantes anteriores que sí tenían más mortalidad por la gran cantidad de casos. Entonces, recordemos que en nuestro pico peor del año pasado, en junio, teníamos 5.000 casos. Hoy estamos en 20.000 casos prácticamente. Y con una alta positividad en los test, eso implica que seguramente hay más casos. Que los casos diarios que informamos, que son 2.000, 3.000, es muy probable que estemos en 6.000, 7.000 casos diarios. Nosotros tenemos una positividad que varía entre el 30 y el 50% dependiendo de los días. Recordemos que Nación está en el 70% de positividad. Por lo tanto, lo que informa la Nación también es probable que esté multiplicado por 2 o por 3 los casos. Eso pinta claramente la gran contagiosidad que tiene esta variante y que eso repercute en las internaciones, en nuestro hospital, está repercutiendo y por supuesto está repercutiendo en el número de muertos. Por eso estamos preocupados y por esto está estos mensajes claros como para que la gente comprenda la situación. Por otro lado, una de las recomendaciones importantes, como decía Fabián, es el tema de la vacunación. Por suerte, tenemos muy buenos indicadores de vacunación de nuestros adultos mayores. Así que tenemos que seguir trabajando para completar el esquema y también completar en los jóvenes. La mayor cantidad de contagiados está entre los 20 y 40 años, pero la mortalidad está mucho mayor, en un 70% en mayores de 60 y simplemente un 20 o un 30% por debajo de los 60 años. Así que se entiende, ¿no?, la diferencia. Se contagian mucho los jóvenes, pero se mueren los adultos mayores y que tienen comorbilidades encima. Si ustedes ven el listado, cuando está el informe de la mortalidad, ven que el 80 al 90% diabetes, hipertensos, obesos, etc. Así que ese es uno de los mensajes. Queremos que sepan de que el hospital de campaña está sólido, que cuenta con el personal. Por suerte, el señor gobernador hizo las inversiones suficientes como para que el año pasado tuviéramos la muy buena cantidad de recursos humanos y de equipamiento. Ese recurso humano volvió a sus hospitales originales, pero hoy están retornando al hospital de campaña y tenemos recursos humanos suficientes. Es muy difícil, Dios no lo permita, de que nuestro hospital colapse. Los otros hospitales, y esto también es un mensaje a la comunidad respecto a la paciencia con los otros hospitales. Tenemos hospitales contagiados con personal entre un 15 y un 20% de algunos hospitales. Y esto va a resentir en algún momento las prestaciones habituales. Así que le pedimos también suma paciencia respecto a esto y respecto al personal de salud que prácticamente no ha tenido vacaciones y que sigue trabajando a destajo en la atención, en el testeo y en la vacunación. Así que eso es un poco lo que yo quería comentarles y le dejo la palabra a los señores ministros. A continuación escucharemos al ministro secretario general de la Gobernación, Carlos José Viñolo. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Como siempre, agradecer a los medios porque nosotros sabemos perfectamente que en esta lucha contra la pandemia necesitamos la ayuda fundamental de los medios de comunicación a la hora de difundir, a la hora de instruir, informar. Y este ha sido en Corrientes un trabajo en equipo que hemos hecho todos. La verdad que les agradecemos por ese compromiso que demuestran permanentemente y queríamos contarles
que a instancia de nuestro comité de crisis, los especialistas del Ministerio de Salud, y a partir de la reunión del día de ayer hemos comprendido de modo integral la situación en la que estamos y recalco algunas cuestiones. El sistema está haciendo un enorme esfuerzo, recién lo decía el ministro de Salud, cómo están trabajando, las decisiones que se tomaron. En el gobierno, el gobernador tomó decisiones trascendentes en tiempo y forma, ya en el 2020, a la hora de decidir una infraestructura para los correntinos, para atender la salud de los correntinos. Tomó decisiones vinculadas al personal, al recurso humano, al recurso material. Hemos estado a la altura de los mejores niveles a la hora de testear, porque hemos estado en la calle testeando cuando fue necesario. Se ha atendido a la gente masivamente. Hemos estado a la altura a la hora de tener las unidades de terapia intensiva a partir de decisiones de compra y de instrumentación vía instituciones, incluso los privados han colaborado donando en esa primera etapa. Pero esta pandemia nos sorprende todos los días y esta variante nueva nos cambia el escenario. Y como bien decían recién, hemos escuchado mucho que esta variante es leve, así como concepto general, y hemos comprendido que si bien tiene una proporción de letalidad menor que las anteriores, el grado de distribución que tiene, de contagiosidad que tiene, del universo que abarca es tan importante que termina siendo un daño muy parecido, porque si uno hace comparaciones, en el momento que nosotros hemos tenido la situación más compleja en junio del 2021, tuvimos un nivel de fallecidos que nos preocupaba muchísimo y contra lo que luchábamos todos los días, y hoy nos estamos de alguna manera yendo hacia un camino parecido. No llegamos ahí todavía, pero la verdad tenemos una enorme preocupación al ver que, como les pasará a ustedes, en los partes vemos un número de fallecidos que no era el que teníamos al cerrar el año, por decirlo de alguna manera. Eso, sin lugar a dudas, nos dice que tenemos que asumir responsabilidades, nosotros como gobierno y los ciudadanos con los cuidados. Siempre hemos dicho que este es un trabajo en equipo. Naturalmente, con la apertura de la movilidad en general, el comportamiento ciudadano tuvo una tendencia a despreocuparse de los cuidados cotidianos. Y nosotros necesitamos que se retome esa conciencia. Necesitamos que, como nos indican los profesionales, tengamos los cuidados fundamentales, habituales, en el distanciamiento, en la no aglomeración, y asumir la responsabilidad ciudadana de vacunarnos, porque eso es lo que a nosotros nos va a permitir luchar en este momento. En razón de eso, se han tomado algunas medidas que yo quiero comentarles. Va a explayar después el ministro coordinador respecto al trabajo con los intendentes de toda la provincia, pero vamos a empezar a exigir cada vez más y con mayor presión el pase sanitario. Es decir, que la gente que concurra a lugares donde haya alguna aglomeración, sea esto en un ambiente cerrado o al aire libre, tenga que ir con su pase sanitario. Y eso necesita toda una operatividad logística, no es sencillo que uno dice controlamos y se controla simultáneamente, sino que hay que ajustar la logística para esos controles. Sin embargo, como ustedes saben, situación de cobertura, pero no nos alcanza. Incluso el gobernador ha instruido sistemas de alerta a las personas que ya cumplieron los 4 meses, que se va a empezar a implementar para que vía un mail o vía un WhatsApp le hagamos llegar la noticia que pasaron los 4 meses y que debe concurrir a vacunarse. El otro elemento que
que es una decisión. A partir de ahora, el uso del barbijo va a ser obligatorio en todo ámbito que frecuenten más de 10 personas, ya sea al aire libre o sea en lugares cerrados, porque nos han hecho comprender los especialistas que esta barrera física nos puede prevenir dolores de cabeza mayor. Entonces, le vamos a pedir a la ciudadanía que recurra nuevamente a su conducta anterior de circular permanentemente con el tapaboca o barbijo colocado. Eso nos parece importante. Y finalmente, también queremos decirle que en las actuales condiciones, como bien lo ha dicho el ministro de Salud, tenemos el sistema en funcionamiento, las condiciones son adecuadas, están los recursos hoy materiales y humanos, pero también son personas que interactúan en la vida cotidiana y el personal de salud también se contagia. Y si decimos que la Omicron es una cepa muy contagiosa, es de esperar que tengamos novedades dentro de los planteles de salud nuestros. Razón por la cual que el hecho de que tengamos condiciones para atendernos significa que eso nos deba relajar. Y en cuanto a todos los eventos masivos que se están desarrollando, en estas condiciones los vamos a sostener. Pero si hay cambios mayores en cuanto a número de contagios, número de internados, número de fallecidos, la decisión es avanzar sobre los eventos masivos en primera instancia. Yo sé que hoy a lo mejor esperaban una decisión determinada, queda un monitoreo constante. Nosotros las decisiones el gobernador las va tomando en función a un asesoramiento profesional especializado y sabemos que lo principal es cuidar la vida de los correntinos. Y en ese contexto trabajamos. Al hablar de cuidar la vida no nos referimos exclusivamente al concepto de la salud o enfermedad, si tiene o no tiene coronavirus, sino queremos cuidarla en todos los sentidos. En el sentido de la actividad social, en el sentido de la actividad afectiva, en el sentido de la actividad económica. Porque todos sabemos hoy en día los impactos negativos que ha tenido en la salud física de la población, los problemas de la economía y los problemas sociales. Entonces, le pedimos que sigamos trabajando en conjunto, que sigamos cuidándonos y que estemos alerta ante las recomendaciones de los profesionales, que no nos dejemos estar, que no lleguemos tarde, como decía recién el doctor Plano, y que seamos conscientes que nuestra conducta incide en el resto. Por lo tanto, cuando nos toca estar aislados, es lo que debemos hacer. Muchas gracias. A continuación habla el ministro de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri. Bueno, muy buenos días. Básicamente, también por instrucción del gobernador de la provincia, se nos planteó la posibilidad concreta de poder comenzar a pedirle fundamentalmente a los intendentes de cada localidad a trabajar junto con la provincia con el tema de los pases sanitarios, que sean ellos también los encargados y responsables a través de cada uno de sus equipos de poder pedir ese pase sanitario en la mayor cantidad de reparticiones públicas que dependen no solo de la provincia, sino también de los municipios, en los accesos a las ciudades, por supuesto. También una recomendación importante en aquellas localidades que todavía no han suspendido, en algunos casos ya han suspendido definitivamente los carnavales, pero por lo menos tratar de suspenderlo por una semana o 10 días a ver cómo evoluciona el tema de contagio en la provincia.
Así que fundamentalmente eso es lo que estamos haciendo hoy con los intendentes, también planteándole la posibilidad que en algunos municipios donde la vacunación es mucho más rápida que en otros, que la carga de esas planillas puedan también estar colaborando personal municipal para que sea mucho más rápido. Ustedes saben que tener los registros al día significa poder tomar otro tipo de decisiones, como hoy comentaba el ministro Viñolo, lo que significó el ingreso al Festival del Chamamé, donde uno teniendo los registros en condiciones y al día se pueden tomar decisiones mucho más concretas. Así que fundamentalmente eso y bueno, llevarle la tranquilidad de que se están tomando la situación con la seriedad que esto amerita, por supuesto. Así que, obviamente, dicho todo y explicado de una gran manera por los profesionales de la salud, creo que tenemos que apostar todos a poder llegar con la vacunación a más lugares. Creo que tengo que reiterar por la importancia que esto tiene, el registro que tiene la provincia de todas aquellas personas que no han completado su esquema de vacunación y otros que todavía no han comenzado con su sistema, de poder incluso llegar hasta su propio domicilio a tratar de lograr este objetivo. Así que, dicho esto, pedirles a la población que cumplan con las medidas que se adoptan a través del Ministerio de Salud y del Comité de Crisis y por supuesto, seguir cuidándonos, que es justamente lo que nos va a permitir que tengamos muchos menos niveles de contagio y fundamentalmente también lo que todos dijeron acá, el hecho de que tenemos que evitar que los contagios lleguen al sistema de salud, que obviamente lo están llegando. Así que, dicho esto, quiero reiterar lo de los intendentes para que todos podamos controlar este tema de las reuniones sociales, de achicar al menor número posible los encuentros sociales, siempre con el distanciamiento y con el uso de barbijo. Así que, dicho esto, agradecerles también a los medios, que son ellos quienes llevan la voz oficial para que todos podamos cuidarnos de la mejor manera. Muchas gracias. De esta manera quedan habilitadas las preguntas por parte de la prensa. A disposición los señores funcionarios. Hola. Buen día para todos. Para el ministro Carlos José Viñolo, y después quiero, si me puede responder una pregunta, el doctor Cardoso. Ministro, ¿se va a tomar algún criterio respecto de la administración pública, pase sanitario? Uno lee publicaciones nacionales e invitan al teletrabajo, si hay alguna respuesta respecto de eso. Y también si se podría dar la posibilidad a través de un proyecto de ley de la obligatoriedad de la vacunación o solamente será invitación. Y para el ministro Cardoso, estoy leyendo declaraciones de CREPLAC, empieza a perder sentido contar los casos diarios de coronavirus. Empieza a perder sentido contar los casos diarios de coronavirus, dice el ministro de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál será el criterio en Corrientes si se va a seguir hisopando? Y quería trasladarle esta inquietud porque hay mucha gente que fue a los centros de hisopado y no pudo lograr su cometido y entonces no puede regresar a su trabajo porque le exigen la documentación. Gracias. Bueno, lo referente a la obligatoriedad, el concepto que nosotros vamos a instrumentar es de exigir en lugares donde hay aglomeración o eventos que sean una oportunidad para el contagio. No hay una decisión de determinar el carácter obligatorio, pero sí cuando hay condiciones epidemiológicas que son complejas. Obviamente que es una línea fina, porque en definitiva esa exigencia va poniendo presión a la ciudadanía referente a los comportamientos que nosotros desde la salud pública queremos que se cumplan. Es público y notorio cuando hay alguna persona que ejerce su libertad individual, tiene implicancia de carácter legal. El ejemplo del tenista famoso
creo que lo conocemos todos. Obviamente que vamos a respetar los derechos de las personas, pero vamos a ejercer todas las facultades desde el punto de vista de la gestión que tenemos para proteger al conjunto. Tenemos que buscar el equilibrio entre respetar la individualidad, pero proteger al conjunto de la comunidad. Desde ese punto de vista, nuestro criterio es, cada vez que hubiera una actividad que congregue gente, tener los mecanismos que se irán implementando, localidad por localidad, lugar por lugar, para que la gente concurra tranquila, para que sepa que va a lugares donde hay protección y a su vez para poner presión también de alguna manera para que la gente se vacune, que no pasa por una concepción autoritaria, sino que tiene que ver con la total y absoluta convicción que es un mecanismo que nos ayuda y nos protege, porque las vacunas han demostrado eso. Y los números demuestran eso. La segunda parte era... Bueno, esa es la idea. Nosotros no creemos en conductas que sean impositivas, sí queremos trabajar de manera disuasiva respecto a algunas conductas que no ayudan, pero bueno, llegado el momento veremos la medida que se deba tomar. Sí, respecto a la pregunta, sí, lo que aducía el señor ministro de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos el concepto de que debemos seguir contando e hisopando, contando la cantidad porque es un indicador importante para ver cómo está la pandemia. De todos modos, hay conceptos que son discutibles, porque no vamos a aumentar la cantidad de testeo por múltiples motivos. Primero, porque la cantidad de casos se ha multiplicado exponencialmente. Segundo, porque el límite humano de la posibilidad humana que tenemos es limitada. Tercero, porque no está habiendo test en el mundo. Pero sí, dentro de esa limitación, nosotros tenemos un indicador que es el porcentaje de positividad. Si nosotros vemos que nuestro porcentaje de positividad se mueve para uno u otro lado, aunque el número absoluto de test sea el mismo, es un indicador muy importante como está haciendo la pandemia. Respecto al privado, nosotros tenemos el concepto y hemos comunicado claramente de que aquellos test que se refieren al trabajo privado e inclusive a los viajes deben hacerse en el ámbito privado, justamente por estos motivos de las limitaciones que estamos teniendo. Y esto también está favorecido por los nuevos conceptos de liberación y de alta que tienen actualmente los casos positivos y los contactos estrechos. Buen día, mi nombre es Mauro Fernández de Radio 2. Dos preguntas. Uno primero para el doctor Viñolo, tiene que ver con, bueno, usted hablaba en la conferencia de que podrían tomar medidas si los casos siguen creciendo. ¿Se planea o se puede ver la suspensión del carnaval en caso de que los casos sigan creciendo a un ritmo bastante rápido? Y otra para el ministro Cardoso, tiene que ver, se habla de que para finales de febrero estos casos podrían ir bajando. ¿Esto también se lo ve así en Corrientes o solamente a nivel nacional? En lo que refiere a la pregunta, yo entiendo que periodísticamente el título de eventualmente se podría suspender el carnaval es mucho más fuerte que cualquier otro comentario. Pero yo me remito a lo que dijimos inicialmente. Todos los eventos masivos están en monitoreo constante en este momento. No solo los carnavales. Nos referimos a todas aquellas actividades que congreguen masivamente personas. Y en ese concepto, lógicamente, hemos tratado de explicar que en la actual situación que nos preocupa y que a todos nos preocupa por el aumento de casos, por el aumento de fallecidos, perdón, estamos en condiciones de sostenerlo. Lo que nosotros no podemos asegurar, porque de acuerdo a lo que nos han dicho los especialistas en el mundo, han tenido distinto comportamiento. Hay lugares donde subió muy rápido y bajó muy rápido, y hay en otros lugares donde se amesetó
la curva de contagios, y hay en otro que produjo un crecimiento que no ha tenido un límite en corto plazo. Entonces eso, si bien nosotros tenemos experiencia que nos transmiten los profesionales de otros lugares, no podemos asegurar que dentro de un mes vamos a estar en tal lugar. Razón por la cual tenemos la responsabilidad de decir que todos los eventos masivos están monitoreándose en un monitoreo constante día a día con indicadores técnicos que nuestro comité de crisis está llevando adelante. ¿Le repetís, por favor? La pregunta era, ministro, justamente si se esperan que los casos empiecen a bajar para febrero. Es algo que a nivel nacional se decía que podía pasar. ¿Eso también podría pasar aquí en Corrientes? Teniendo en cuenta que en enero empezó el crecimiento de los casos. Mirá, nosotros tenemos experiencia ya de más de 2 años, no queremos aventurarnos a decir de manera seria qué puede pasar. Siempre digo lo mismo, hasta los más especialistas reconocidos se han equivocado en estos temas, entonces es muy difícil, es poco serio realmente poder decir vamos a estar de esta manera. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Sudáfrica, donde empezó la Omicron, tenía miles de casos diarios, hoy están en 400 casos por día. Córdoba está disminuyendo de manera muy importante e inclusive está liberando algunas actividades, así que una cosa es lo que yo puedo aseverar que va a pasar y otra cosa es el deseo. Yo deseo que esto, y en teoría debiera ser así, ir disminuyendo en algún momento. Muy bien, por la presencia de todos ustedes, muchísimas gracias. De esta manera damos por finalizado el acto.